Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Proverbios 4, versículo 23, vamos juntos y hoy vamos a hablar, amados, acerca de el cambio. Hemos creído y siempre viene Papito a prepararnos para este día y ha sido tan intencional el Señor. Esta mañana tuve una visión y ha sido, papá, muy intencional en nuestra oración, siempre precisamente en este día en que la red de mujeres se reúne a clamar. Y vi a mujeres de otros tiempos, de todos los tiempos, pero especialmente de otros tiempos, incursionando en las labores de los hombres, no usurpando labores, queriéndolas hacer también, queriéndolas hacer. Veía con gran respeto albañiles, tal vez arquitectos, tal vez constructores, tal vez transportadores, y vi a las mujeres incursionando en esas labores, pero en la medida que incursionaron en esas labores, incursionaron en el alcoholismo con ellas, incursionaron en la ludopatía con ellas. No solamente empezaron a trabajar con ellos en la construcción hombro a hombro, sino que tomaron cuando ellos tomaban. Y entonces Dios me hacía entender que al usurpar los hombres, se usurparon también las cosas que ellos realizaban. Y me desperté y esta fue la palabra que Dios me dio. Y tenía el tema preparado para hoy porque venimos echando fuera a los intrusos y con una petición grande en nuestra vida como mujeres, y bendigo a cada varón que nos acompaña, que la ley de clemencia esté en nuestra boca y se cumple para hombres y para mujeres. Pero tengo hoy que saltar propósito para entrar a este texto que me dio Dios en este día de devocional, ante mi tiempo de oración y después de mi tiempo de oración, para decirme el Señor: mira lo que pasó con las mujeres. No solamente entraron a labores, sino que se contaminaron. Así que vamos a orar por ellas. Cuando la gente me preguntaba en los colegios, una vez, y a quemarropa, una directora muy fuerte de un colegio, ya era casi un sargento: bueno, ¿y a qué atribuyes lo que pasó con la infancia? ¿Por qué nosotros, nuestra madre nos miraba y quedábamos así quieticos, y hoy nosotros tenemos que darle 20 órdenes a un hijo y no pasa nada, no nos hace caso? Y yo le decía, yo lo atribuyo al momento en que el papá se convirtió en la nevera y la mamá en el televisor, porque papá y mamá salieron de la casa y el orden era que saliera solo papá y alguien quedara al frente de la familia, pero la economía de nuestras naciones lo impidió y tuvo que salir la mamá de casa, y el niño tuvo que verse abocado a que su papá fuera la nevera porque él es el proveedor, y a que su mamá fuera el televisor o el computador o el celular, y quedaron solos en casa. A eso atribuyo, sumado a la pérdida del temor de Dios. Entonces, cuando pienso en eso, era lo que papá me mostraba en este día, como la mujer, al tomar esas labores, y no voy a hablar de feminismo o de machismo, no creo que existan o no existan labores que no puedan ser realizadas, no es en esa parte humana, porque el feminismo, lo cual es una ideología, y todas las ideologías son deficientes ante Dios, y todas las filosofías siempre va a tratar de decirnos que es que queremos a la mujer en casa, porque el enemigo jamás querrá darnos privilegios, y no ha querido mostrarnos que no es una carga, es un glorioso privilegio que no tengas que trabajar. Porque el trabajo en casa, como lo estudiamos el domingo, hablando de las mujeres como esa mujer 4x4 a todo turbo, como la estudiamos el domingo, tiene ya demasiado trabajo con su casa. Y no hablo de oficios, déjame decirte que esa es la parte fácil, la que se puede hacer con las manos, la que hay que hacer con el corazón y los sentidos, esa es la difícil. Y por eso Dios dijo que la tiene que hacer una mujer. Así que hoy voy a la palabra de fe, Proverbios 4:23, y ahí sí comenzamos, amén. Quería contártelo porque no puedo perder la visión, porque necesito que empieces a orar por ti, a ver si tú eres esa mujer que por haber entrado a la vida laboral de una manera distinta, también entraron otras cosas como el alcohol, la idolatría, aún la ludopatía. Dice el verso 23, sé que lo sabes de memoria, pero yo lo voy a leer por amor a quienes en casa no lo saben. Sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora, ¿cómo se guarda? Verso 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tremendo, porque la Biblia dice, la palabra que va a decir Jesús, capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, son las mismas palabras del Mateo 12:35. También está en Marcos, pero vamos a verlo en Mateo. El Señor va a atribuir lo mismo, la perversidad del corazón a la boca. Y el Señor nos hace una invitación hoy que vamos a tomar. Leamos Mateo 12:35, perdóneme, y dice así: el hombre bueno, hombres o mujeres buenos, de buen tesoro del corazón sacan lo bueno. Y el hombre malo o la mujer mala, del mal tesoro de su corazón sacan malas cosas. Mas yo os digo otra vez, contexto de Proverbios, guarda tu corazón. ¿Cómo se guarda su corazón? Guardando su boca. Contexto de Jesús, guarda tu corazón, porque en tu corazón hay tesoros. Ahora, ¿cómo dice Jesús que se guarda el corazón? Verso 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Te amamos, Señor, te damos gracias, te pedimos que nos hables y hoy decimos juntos y unánimes, sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón porque de él mana la vida, él es la fuente de nuestra vida. Aleluya. Siéntese, amado, póngase cómodo. Bueno, ¿por qué el Señor nos dice que guardemos nuestro corazón? Y es obvio, súper obvio y recontra obvio que yo no voy a hablarte del corazón músculo físico, porque ciertamente también es el dueño de la vida. Y yo siempre que he ido a acompañar a alguien a partir de este mundo, siempre que he estado ahí, se va el corazón, con él se va la vida y la voz. Mira qué curioso. El Señor dice que la vida está en la boca y yo lo he visto físicamente. Siempre que he acompañado a alguien al morir y he estado acompañando personas morir y personas dormir, he acompañado a las dos. Elisita durmió, pero yo también he estado ahí cuando alguien muere. Si me preguntas cuál es la diferencia es el dolor. Es el dolor. El que duerme cierra sus ojos, pone sus manitos así y se entrega al Señor sin dolor. Y la muerte es dolorosa. Se separa el alma del espíritu y del cuerpo y es como si lo arrancaran con muchísimo dolor. Pero en el momento que el corazón se va, en ambos casos, se va la voz. Y a los minutos, no muchísimos, se va el cerebro. Y en esos minutos entre que se fue el corazón y se va el cerebro, que los denominamos en teología, esta fue tu vida, es el momento del encuentro con las razones de para dónde vas. Es allí donde se te dice, vas conmigo para el cielo y esta es la razón, mi gracia y mi favor. Mi gracia se derramó sobre ti. Y ya con menos explicaciones, con más fuerza, con más molestia, si se va para otro lado, son espíritus demoníacos a llevar a las personas, tú sabes a dónde. Medité mucho en una palabra ayer, no sé por qué, pero tocó mi corazón esta palabra de allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es el lloro? El lamento de no haber aceptado a Cristo a tiempo. ¿Qué es el crujir de dientes? Tiene dos caras el crujir de dientes. La ira y la rabia de que esa es una situación que no se va a acabar nunca, es por toda la eternidad, pero también el temor y el miedo a no saber lo que va a pasar en el infierno. No sé si te ha pasado, pero crujen los dientes ante el nerviosismo. Jesús dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo medité mucho porque meditó en ciertas palabras y tenía en mi corazón el crujir de los dientes. Y dije, ay Señor, eso es tenebroso. Pero si nos damos cuenta, cuando Jesús habla de guarda tu corazón, vamos primero a definir corazón y el Señor relaciona guardar al corazón en guardar nuestras palabras. También fue el Señor que dijo a través del salmista,
En las muchas palabras no falta el pecado. Siempre que hablemos mucho, mucho pecaremos. Pero voy a hablarte con claridad de nuestro concepto. Lo primero que es el corazón es la fuente de la vida. Físicamente es un músculo. Fíjate que el infarto es un calambre. ¿Has sentido calambres? Depende de dónde sean. La cuña médica es por la misma ofrenda, dice el pastor Dante Kebel. Normalmente los calambres son exceso o deficiencia de potasio. Y normalmente los calambres se producen por deshidratación. Entonces, inmediatamente te hidratas, el calambre se va. Hay unos más dolorosos, en los gemelos anteriores son muy dolorosos, pero déjame decirte que en el muslo anterior es mucho más doloroso. ¿Pero qué es un infarto? Es un calambre en el músculo más importante de nuestra vida, en el corazón. Por eso es que es tan importante que guardemos nuestro corazón. Pero también es el centro de nuestro mundo espiritual. Aunque nosotros somos espirituales y nuestro espíritu reside en el espíritu, la gran batalla por nuestra vida se da en el corazón. En nuestro corazón están nuestros pensamientos, intenciones y decisiones. Voy a necesitar que lo anotes, porque a veces las personas, note que no dije nuestras acciones, no, están nuestros pensamientos que son el origen de todo. ¿De dónde sacó Renato Descartes el pienso luego existo? De la Biblia, de Proverbios 4:23, porque de los pensamientos se produce toda nuestra existencia. En él están nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras intenciones, que es lo que realmente es calificado por Dios. Nuestras acciones son resultado de nuestros pensamientos, decisiones e intenciones. Por eso lo que califica a Dios son nuestros pensamientos. ¿Cuánta maldad puede haber en nuestros pensamientos? Y cuando la maldad se ha aumentado, Mateo capítulo 15, unas hojitas adelante, nuestros pensamientos hablan por la boca. Es una cosa muy fuerte. Y el versículo lo dice así. No es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina el hombre. Por allá va a decirlo de una manera muy fuerte el Señor en Marcos, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Mateo 15, versículo 11, perdónenme si no les aclaré suficiente el texto. Gracias, siempre cuéntemelo, porque a veces me voy. ¿Qué es entonces el corazón? Es lo que el apóstol Pablo ha denominado mi hombre interior. Amén. Y sí, es como el apóstol Pablo nos dijo, nuestro hombre exterior se va desgastando día tras día, pero nuestro hombre interior se va fortaleciendo de día en día. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es vejez? Es desgaste físico, pero no tiene por qué haber desgaste del hombre interior. Nuestra vejez es un estado físico, nunca será un estado espiritual y no debe ser un estado mental. Vamos a ver en este momento que el Alzheimer y el Parkinson son resultados de no guardar el corazón. Que Dios nos ayude, a todos Dios nos ayude. Y la sangre de Cristo tiene poder y te cubro a ti y a mi vida y toda mi casa con la sangre de Cristo. Por eso este servicio se llama Protege activa y diligentemente tu corazón. Protege activamente tu corazón, porque no se puede proteger. ¿Por qué nuestras niñas, lo digo con gran respeto, terminan embarazadas y desconsoladas? Porque algunas mujeres tendrán falta de sabiduría hasta ancianas, todavía creyendo que es una prueba de amor dormir con el novio. Qué triste que nuestras niñas piensen eso, que pueda un hombre engañarles, diciéndoles, pruébame tu amor, trabaja tú mientras yo duermo acá en la casa. ¿No sabes cuántas de nuestras niñas están viviendo eso hoy? Muchas. ¿Por qué? Porque hay un diagnóstico para el corazón. Jeremías nos ofrece el diagnóstico del corazón. Creo que nadie sabe más del corazón que Jeremías. Y en el capítulo 17, donde además nos alerta
de jamás confiar en ninguna persona bajo la sentencia de maldición, porque nuestra confianza debe ser puesta en Dios. Ay, pastora, ¿significa que no quiero a nadie? No, Señor. Significa que pones tu confianza en Dios y amas a las personas. Es una cosa muy distinta, porque a veces pones tu confianza en las personas y dejas de amar a Dios. Jeremías 17, recuerde que Jeremías 18 es nuestro tema de ayuno vital este año. Dice así, voy a comenzar con el diagnóstico primero. ¿Qué es lo que pasa? Verso 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Entonces está grabado con punta de cincel de diamante y su corazón. Y permítame hacer una cuña en esta hora. Yo le digo a papá en oración casi todos los días de mi vida, si no todos: escribe tu palabra en las tablas de mi corazón con punta de cincel de diamante. Lo aprendí de este versículo, porque si el pecado se puede escribir, la palabra mucho más. Y cambiemos el pecado por la palabra. Ahora, ¿qué hizo esto? Que el pecado esté esculpido en nuestros corazones con punta de cincel de diamante. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Contesta Jehová. Estas preguntas retóricas tienen respuesta solo en Dios. Yo, dice Dios, ¿quién conoce el corazón? Yo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para cada uno darle según sus caminos, según el fruto de sus obras. Algunas traducciones dicen también según el fruto de sus labios. Y valga que nadie puede saber más de esto que Jeremías, que llegó hasta viejo con una boca tonta. Aclaro, no una boca perversa, con una boca tonta. ¿Y en qué consistía? Llevaba más de 30 años de ser profeta. Desde niño, la teología nos dice que de 7 a 9 años, porque él tenía su fiesta de convertirse en hombre y esta presencia de Dios lo visitó antes de eso. Y los niños en Israel se convierten en hombres en la transición de los 12 a los 13 años. Así que para la caída de Jerusalén, él llevaba ya más de 30 años de ser profeta. Y en el capítulo 15, versículo 19, el Señor le dice: hasta aquí, Jeremías, o te conviertes o no sigues siendo un vocero mío. Me cansé de que hables bobadas. ¿Hasta cuándo vas a hablar bobadas? Así que conversión es también cambio de la manera de hablar. Si te convirtieres, serás como mi boca y mis palabras saldrán por tu boca. Si no te conviertes, ¿y en qué consistía? Bueno, yo no sé si como la vida de Jeremías yo hubiera hablado más bobadas que él. Pero Jeremías fue tomado por el pueblo, que siempre que Jeremías hablaba y le decía: ave de mal agüero, usted solo viene a decirnos cosas malas, usted no tiene nada bueno para profetizarnos. Y lo cogían y lo echaban en las cisternas llenas de popó de los seres humanos. Yo no sé si yo también me desesperaría y hablaría bobadas ante una circunstancia como esa. Pero una vez tuvo una afrenta que hirió su orgullo. Entró por la puerta del rey, estaban los consejeros del rey, estaban todas las personas sentadas. Yo sé que tú estás leyendo Jeremías, quienes están realizando ayuno vital, y lo vas a encontrar. Y entonces él entró con lo que le ponen a los bueyes, yugo de madera, y se lo puso y les dijo: así será llevado Judá en cautiverio. Entonces se levantó uno de los profetas, partió el yugo de madera, lo quitó y lo tiró y abofeteó a Jeremías. Y todos los presentes, 200, 300 personas, soltaron la risa y se burlaron. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho cuando tú estás diciendo hay que ayunar y hay que orar, y alguien, fanáticos religiosos, que cómo exageran. ¿Y para qué tú oras si igual Dios te va a dar el carro, la beca, la vaca, y todo lo que quieras? Y es cierto que Dios te lo va a dar. Pero ese profeta Jeremías le dijo: ahora el yugo que tú me has quitado de madera se convierte hoy en yugo de bronce. Dios santo, mira lo que causa la boca. Y tú serás el primero.
Y Jeremías se paró porque la boca de él era boca de Dios. Y él profirió sentencia. Antes de un año, como se debe cumplir toda profecía, si es verdadera, tú morirás. Y esta gente sabrá cuando Judá se ha llevado cautivo si usted estaba diciendo la verdad o la estaba diciendo yo. Pero ese día él se envalentonó allá, pero llegó a su casa a llorar. Ya no predico más. Esto fue la tapa, la vergüenza que me hiciste para todos. Lo que sentí cuando todos se rieron y le creyeron a ese profeta y me juzgaron a mí, no lo voy a pasar más. Pero de repente dice Jeremías mismo, es el capítulo 20 de Jeremías. Sentí un fuego dentro de mí que yo no podía sufrirlo, me estaba quemando. Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me quedo trabajando contigo así me maten. Qué lindo, ¿no? Yo amo a Jeremías, aunque no es fácil entender todo lo que pasó. Pero por eso él entiende el diagnóstico del corazón del hombre. Y el corazón del hombre es engañoso y es perverso. El tuyo también, también. Porque somos seres humanos. Y mientras estemos vivos, Dios quiere que cambiemos. A mí me sorprende, te sorprenderá locamente. Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Te sorprenderá locamente porque es una locura que el Señor diga, bueno, que el Señor se atreva a decir, Hechos 13:22, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, Señor, pero ¿en qué estamos? David adulteró. David mató. ¿Pero en qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Solamente lea todo el Salmo 119 y usted va a saber en qué él era un hombre conforme al corazón de Dios. Ay, gracias, Señor, por disciplinarme. Él no era Jeremías. ¿Cómo te agradezco que me hayas humillado, Señor? Señor, si tú no me hubieras humillado, yo no hubiera cambiado. Yo sigo hablando así como un bobo toda la vida. Gracias por humillarme, Señor. Gracias por tratarme de esta manera. Salmo 30, gracias por ponerme esa enfermedad, Señor. Yo no hubiera cambiado. Por eso es que la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando miramos en conformidad con el corazón de Dios, Dios no estaba mirando su pecado. Hablamos de que corazón es recinto de decisiones, intenciones y motivaciones. Y papá conocía a su hijo, que infortunadamente le gustaban mucho las mujeres y se dejó llevar por eso. Pero papá no desconoce que ese hombre temblaba ante su palabra. Que ese mismo hombre que se equivocó, y la Biblia dice además que una sola vez en adulterio, y que terminó siendo llevado por el adulterio a matar a un hombre que está entre sus 37 valientes, era un hombre que temblaba ante la palabra. Fue la razón por la que cuando Natán le dijo, hay un hombre que cogió la oveja del vecino, él dijo, que lo maten, porque él creía en la justicia, solamente que no sabía que estaban hablando de él. Cuando llegó la mujer de Tecoa, mandada por Joab, espero no estarle hablando en chino, cuando Absalón su hijo lo traicionó, David no quiso volver a hablar con él. Tenía que haber matado a Absalón, la ley lo decía, porque todavía gobernaba la ley del talión del ojo por ojo y diente por diente. Pero David no tuvo el valor. ¿Qué hizo Absalón? Mató a su hermano, al primogénito de David, un niño malito, por cierto, que violó a su propia hermana dentro de la casa. Y como hizo eso, pues su otro hermano lo mató. David, ¿qué hizo? Lo desterró a donde sus abuelos. Porque Absalón era así, sus abuelos eran de Moab, él era moabita, mitad moabita. Sin embargo, perversión sexual no tenía. Como mató a su hermano, entonces David lo desterró. Pasó un año, pasó 2 años, pasó 4. Entonces vino una mujer que la Biblia la denomina la mujer de Tecoa y entró. Y entonces le dijo a David, tenía 2 hijos nomás y mi hijo menor mató a mi hijo mayor. Y ahora el pueblo me pide que mate a mi hijo. Y entonces esta mujer se quedará sin 2 hijos. Entonces David dijo, vive Jehová, porque siempre le salía el hombre conforme al corazón de Dios, que nadie va a tocar a su hijo. Tranquila, váyase para su casa, que nadie va a tocar a su hijo. Ella se hizo la que se iba y después se devolvió y le dijo, rey, ¿le puedo hacer una preguntita chiquita? Déjeme le pregunto algo.
¿por qué usted perdona a mi hijo y no perdona al suyo? ¿Por qué no manda a venir a Absalón? Y entonces la mira y le dice, esto es obra de Joab, ¿cierto? Joab le pagó para que usted hiciera todo esto acá. Dijo, no me mate, rey, es que él quiere mucho a Absalón. Para problema de David, ¿no? Absalón regresa y pasan 2 años y David no le mira la cara. ¿Para qué lo perdonó si no le iba a volver a hablar? Absurdo, ¿cierto? ¿Para qué lo perdonó? ¿Cierto? Sin embargo, dentro de ese no hablarle, la ira, la amargura y todos los males que tenía Absalón fueron creciendo. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque cuando muere Absalón, acabando de traicionar a su papá, David se tira a llorar y empieza, Absalón, 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 mi hijo. Y Joab se le para enfrente y le dice, ¿usted está loco? ¿Qué hace llorando al que lo quería matar? Y entonces le dice, le estás diciendo al pueblo que amas más a los que te odian. A eso se refiere Jesús cuando dice, Pablo, Él es un hombre conforme al corazón de Dios, capaz de amar y llorar y gemir por los que lo odian. Qué increíble que es David. Yo le amo profundamente y espero encontrármelo en el cielo porque tengo una que otra duda con respecto a su vida. Entonces, ¿qué es el corazón? Es la fuente de la vida. Por eso nosotros necesitamos proteger activamente el corazón. Necesitamos trabajar en 2 cosas especialmente. La primera, en cuidado. Tiene que haber una vigilancia y el cuidado se manifiesta en 2 cosas: vigilia y guerra espiritual. Vigilancia viene de la palabra vigilia, que viene de la palabra velar, que significa mantener los ojos abiertos y el corazón despierto. Eso es vigilia. Significa que yo estoy atento para filtrar. Estudiamos las 2 semanas anteriores en ayuno vital los intrusos. Estudiamos durante 7 semanas el año anterior los invasores internos. Son diferentes los intrusos de los invasores internos, en que, como la palabra lo indica, los invasores internos son eso, cosas que afectan nuestro hombre interior, pero los intrusos afectan nuestro hombre exterior también, incluido la enfermedad, incluido, por ejemplo, en el caso del adulterio, la tercera persona que viene a hacer un matrimonio, un intruso, porque Dios creó hombre y mujer y a nadie más para estar dentro de ese matrimonio. Así que cuando pensamos en eso, vigilar es filtrar lo que vemos, filtrar lo que oímos y filtrar lo que hablamos por la palabra de Dios. ¿Recuerda las palabras parafraseadas de Pedro del proverbio? Cuando dice, ¿quiere ver días buenos? ¿Quiere tener un futuro diferente? Guarde su vida del mal, su boca del mal y sus labios de hablar engaño. Otra vez vuelve a decir Pedro, el primero de los apóstoles, las palabras de Jesús y las palabras de Salomón. ¿Quiere bendición? Guarde su boca. ¿Quiere guardar su corazón? Guarde su boca. En sentido estricto, el corazón es un depósito. Y es un depósito que guarda tesoros. ¿Para qué se hacen las cajas fuertes? Para guardar algo muy, pero muy especial. Esa caja fuerte que usted tiene en su cuerpo y en su espíritu se llama corazón. Y debe ser guardada de todo mal. La primera parte es cuidarla, filtrando lo que vemos, oímos y hablamos. Y la segunda parte, y necesaria para la suma necesidad de su libertad, soy redundante en este día, con la guerra espiritual. Cuando usted descubre, cuando usted echa a ver, y lo voy a ver a través de un ejemplo, que su boca no se calla, que su boca le invita a criticar. Ya voy a hablarte de lo que es la crítica y la calumnia. Que su corazón le arde por juzgar. Cuando usted echa a ver que no. Cuando usted lleva años orando, Señor, ayúdame a hablar menos. El que guarda su boca, su alma guarda de pecar. Señor, ayúdame a callar. En esto bendecimos a los hombres. Gracias a Dios, son muy sabios en esto. Los hombres saben callar. Los hombres difícilmente son impetuosos al responder. La semana pasada comenzamos a trabajar un concepto
que solo cabe para el corazón y para la mente. Y que en esta vida lo hemos comenzado, porque no voy a decir que ninguno aquí ha terminado, que es circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón, dice Jeremías capítulo 4, no es quitar el prepucio del miembro varonil del cuerpo, sino quitar todo lo que engruesa el corazón. Ayer estaba meditando en la pérdida del hígado. El hígado se llena de líquido, es grasa, literalmente grasa manteca como la que tú ves en la paila. Y estaba meditando en eso. Esa grasita manteca que el hígado no logra filtrar, que después se llama triglicéridos o colesterol malo, es la que engruesa el corazón físico y mata. Pero es el pecado, esa grasa maligna y perversa que engruesa el corazón espiritual y que igual lo mata. Casualmente ayer la vi. Cuando la persona pierde su hígado le sacan 5 o 6 litros de eso. Duele como los dolores de parto más terribles que una persona haya tenido. De hecho, la aguja es así de gruesa y se tapa. Porque es esa manteca que tú ves cuando haces caldo de pata encima y que toca quitársela. Esa es la grasa. Pero cuando pensamos en eso, el corazón debe tener más gruesa esa grasa que tiene a su alrededor, que no es otra cosa que el fruto de las palabras. Tremendo. Que el Señor nos ayude a todos. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que lo que revela nuestras palabras es exactamente lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Cómo lo dijo? De la abundancia del corazón habla la boca. Jesús nos enseñó que nuestro corazón puede tener abundancia. Marcos dice tesoros buenos, tesoros malos. Esa abundancia de tesoros de las que habla el capítulo 7 de Marcos en el versículo 21 es algo que cada uno de nosotros va a tener que decidir. ¿En qué sentido, te pregunto, iglesia, llamaría el Señor a las maldiciones, amarguras, dolores, tesoros? ¿Por qué el Señor llamará a eso tu tesoro? ¿No te has preguntado eso? Y el texto dice así: porque de dentro del corazón los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. Es Marcos 7:22, hermana. Los engaños, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y las insensatez. Entonces, ¿dónde está todo eso? ¿Qué dice el Señor? Todas estas maldades de dentro salen y son las que contaminan al hombre. ¿Recuerda a los fariseos lavándose las manos 7 veces? Jesús los miraba, ay, pobrecitos. Ellos creen que la contaminación es externa. Ellos creen que viene de afuera. Iglesia, no. La contaminación viene de dentro. Por eso nos toca cuidar, vigilar, filtrar todo lo que entra a nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para cuidar nuestro corazón? Debemos mirar lo que permitimos y lo que no permitimos. Siempre he amado Proverbios 1:10. Dice, no permitas que te engañen. Así que el engaño es algo que tú permites o que no permites. La decisión es tuya. El engaño es algo que tú permites o no. Dice Proverbios 1:10, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientes. No lo consientes. Entonces, el engaño es algo que yo consiento. Entonces, ¿qué es lo que me hace daño? Lo que está adentro. Porque lo que está adentro eventualmente saldrá. Que el Señor nos guarde. Suceden muchas cosas en las cirugías, que unas tijeritas, que una pequeña gasa, cosas se quedaron adentro. Esencialmente el cuerpo las expulsa. Tan grande es la sabiduría del cuerpo que aún quisiera expulsar al bebé. Hasta que el bebé no representa ningún peligro para el cuerpo intenta.
Lo primero que le da a una mujer embarazada es una infección urinaria, porque el cuerpo intenta, porque el bebé es un cuerpo extraño, no es de él. Y el cuerpo que es sabio, perfecto, como el Señor lo creó, dice, esto no es mío. Es la razón por qué tenemos temor con las agujitas y con los vidrios, porque las agujitas cogen tránsito buscando a dónde salir. Y buscando a dónde salir, ¡pum!, van a chuzar el corazoncito. Es la razón por la que se pide que nos guardemos al comer, porque los coágulos están buscando por dónde salir y van a un accidente cardiovascular, porque están buscando siempre la vuelta a la naturaleza perfecta del cuerpo. Así que el corazón, como motor de nuestra vida, como fuente de nuestra vida, necesita ser cuidado. Necesita ser cuidado. Cuando me envían al deportólogo al hospital, gracias a Dios acá en Duitama ya hay deportólogos y todos son buenos y amables, ¿te parece tremendo que las personas estén allí porque les dio un infarto? Había una niña de 20 años, delgada, esbelta a mi lado, y daba 2 pedalazos de la bicicleta y se fatigaba. Y yo la miraba, le pregunté, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Me dijo, me dio un infarto porque me descuidé una gripa y el virus me fue al corazón. No lo sabía, lo aprendí con ella. Era chiquita, tenía 20 años y estaba. Pero la primera vez que el deportólogo, muy gentil y muy amable, y la verdad voy con mucha música cristiana, mi esposo fue y cuando le dijo, es que yo soy cristiano, le preguntó él en qué cree y dijo, soy cristiano. Dijo, ay, acá viene una señora que canta. Le dijo mi esposo, es mi esposa. Acá viene, me dijo mi esposo, ay, el doctor dijo, la señora que canta, porque yo no puedo dejar de cantar y de glorificar al Señor. Y es una hora entera haciendo ejercicio. Y la verdad, él no puede porque es el hospital poner mucha musiquita, pero sí pone un poquito. Y les digo algo, todos son grandecitos, todos son baby boomers, personas entre 70 y 90 años, toditos. Las personas de menos de 50 son pocas, pero también las hay. Y él me saludó de esta manera, ¿viniste antes del infarto? Todos ellos vinieron después del infarto. Y yo lo miré y le dije, Padre, ayúdanos, porque dije, Dios mío, qué bienvenida. Anulo y corto esas palabras, pero es verdad. Iglesia amada del Señor, si nosotros no cuidamos nuestro corazón, ¿cómo se va a expresar? Ahora, no es algo psicológico, no es algo psiquiátrico, que los doctores te digan ahora que todo lo que tu corazón reciba, tu cuerpo lo va a recibir también. No te lo va a decir el médico por decírtelo. Entonces, ¿qué es lo que está dentro de nosotros? Bueno, el Señor dice adulterios, maledicencias. Yo quiero verlo en Efesios 4:31. ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? Porque necesitamos Efesios 4, versículo 31. Efesios, yo quiero que veamos juntos qué es lo que está dentro de nosotros, porque a veces, y escogí Efesios 4:31 por el mandato apostólico, porque es Pablo el que nos está dando un consejo y dice así: quítense de vosotros toda amargura, la mamá de todo, ¿no? Enojo, ira, gritería, maledicencia, y cierra con esto, y toda malicia. ¿Sabe qué es malicia? Es la mala manera de pensar. Esa es la traducción de malicia. Esa es la mala manera de pensar. Él tiene, quitémosle. No, eso es malicia. Ese pensamiento Robin Hood satánico no puede estar en nuestros corazones. Algunos de los que tienen porque han trabajado y han trabajado mucho y se han acostado muy tarde para tener lo que tienen. Otros tienen porque a Dios le plació darles. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios porque les quiso dar? Y ciertamente, y no podemos mentir, otros tienen porque han hecho daño quitándole a otros. A todos tres los ha visto Dios y le dará el pago a cada persona según le corresponda. Pero yo no tengo derecho a pensar que eso debe ser para mí o debe ser mío, porque eso se llama malicia, esa mala manera de pensar. Me gusta pensar que en ti no hay malicia. Pero ¿de qué está hablando el Señor cuando habla de depósito
de ese conjunto de emociones. Además, las dos listas, la de Jesús y la de Pablo, todas negativas, que compiten por la palabra de Dios en tu corazón. Ese conjunto de cosas malas que trata de meterse en tu corazón, que tú no lo puedes permitir, que tú no lo puedes permitir. Bueno, en el caso de las mujeres, el domingo te conté fisiológicamente por qué. Porque tú dices, pero es que mi mamá, ¿por qué tiene que defender al vago de la familia, que es el que no trabaja, y decirle al que sí trabaja que le dé? Lo cual es injusto. Y ese será siempre injusto, que una mamá vea a un hombre borracho todos los días y que no quiere trabajar y que se la pase paseando y que quiera que el que sí trabaja le dé. Pero ella no tiene la culpa y vuelvo a defenderla. Es la oxitocina, ¿cierto? Que le dice, defiende tu bebé. Pero nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros no. La mamá puede defenderlo, pero nosotros debemos tener los ojos abiertos. Y tenemos que decirle, Señor, no, no acepto eso. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué son esas emociones negativas? Son el conjunto de sentimientos, decisiones y pensamientos que se unieron para formar un gran problema o una gran bendición. Un gran problema, la formación, Dios los bendiga y los guarde, de la amargura. Un gran problema. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos nosotros que pensar? ¿Qué tenemos que pensar? Pongamos la lista. Quítese de vosotros toda amargura, la mamá de todas las enfermedades emocionales, la meta de Satanás, la amargura. Y recuerde que vamos a hablar mucho de ella, porque la meta de ayuno vital es sacar a las personas de la prisión de amargura. Recuerde que es nuestra meta principal. Nuestra meta principal de ayuno vital 1 fue borrar los archivos de dolores, pero nuestra meta central es sacar a las personas que están prisioneras de amarguras. ¿Por qué razón? Lo mismo que en la ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia forman la amargura, los demonios son montoneros. Y quien nos enseñó eso fue el propio Señor Jesucristo, que nos dijo que un demonio va a buscar a 7 peores que él y le dice, vamos, porque solito no puede regresar porque le da miedo. Entonces, como es montonero, él coge 7 peores y dice, síganme los malos, y se viene. Entonces la ira, el enojo, que es la simiente de la ira, el enojo, que es una molestia que no puedo solucionar, se convierte en ira. La ira se manifiesta, la ira es una molestia intensa que no quise solucionar, se convierte en gritería con maledicencia. Y la meta del enemigo es juntar a eso la rencilla, la contienda, para llevarme a la amargura. Pero los demonios todos tienen hermanitos, lo denominamos auxiliadores. Nosotros en teología lo denominamos auxiliadores. ¿En qué consisten los auxiliadores? Se lo voy a plantear de una manera que a usted le parece de pronto no lógica, pero empezó el poder de Dios, como lo has visto manifiesto tan grandemente en estos días. Entonces el hermano se va para el último rincón, se queda allá de rodillas en la oscuridad, porque él quiere que ir a su ritmo y que el Señor no lo liberte a él. El hermano se enoja y se va. El hermano ve que el bebé lloró y se va al baño a consentirlo. Son demonios auxiliadores. ¿El bebé es un demonio? No. El demonio es el que pellizcó al bebé para que llorara, para que esa persona no estuviera en el mover de Dios. El demonio es el que le pone enojo a la persona, fastidio en medio del mensaje, que le dice, sí ve, ya el pastor empezó a echarle vainas. Ya, es que él sabe que usted toma, es que él sabe que usted grita, es que él sabe, entonces él le va a decir. Y esa molestia no es otra cosa que demonios auxiliadores. ¿Son personas también? Sí, son intrusos también. Yo no le dije, papá, que ese pastor era malo. Yo no le dije, mamá, que esa pastora usted no lo quería. Yo no le dije, son demonios auxiliadores, porque cuando Satanás peleó una vida, el enemigo envía a los auxiliadores. Es la gran batalla. De hecho, nosotros ayer estábamos
en una gran batalla por un hombre que amamos, que es alcohólico y que sabemos que Dios quiere librarlo, pero está en fase terminal de pérdida de hígado por cirrosis. Y queremos que Dios lo salve y tenga misericordia de él, por su esposa, por sus hijos, por su familia. Cuando empieza esta batalla, los auxiliadores comienzan. Y los auxiliadores comienzan, ¿quién conoce a Pepito Pérez? La pastora Viviana va para la casa de él, invítenlo a almorzar, llévenlo a pasear, regálenle un viaje a Israel, pero sáquenlo, porque él va a morir en 15 días y necesitamos que no escuche a los pastores. Esos son los demonios auxiliadores. Máxime cuando la sentencia es de muerte. Pero tengo que decirle algo muy triste, también cuando llegó la bendición. No sabe la cantidad de gente que se ha ido a una iglesia el día que llegó la bendición. Porque el enemigo se muere por la bendición. Es una cosa impresionante. Y el enemigo necesita tener a todo mundo sin bendición. Entonces, el día que le van a entregar la casa, el día que le van a entregar la profesión de su hijo, el día que Dios me va a sanar, ese día el enemigo con auxiliadores. Ahora, todos, sin excepción alguna, tienen auxiliadores. Los auxiliadores del enojo, de la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Los auxiliadores de la calumnia. La calumnia se une al chisme, la murmuración, el hablar mal, la crítica y el engaño. ¿Por qué? Porque la persona que no ha resuelto, ¿de dónde viene la calumnia? De una ofensa no resuelta. De que alguien no tiene el valor de decirte, me ofendiste. Note que al pasar 20 años, si te saca el fichero y te dice, usted lleva 20 años ofendiéndome, usted me dijo esto, usted me dijo esto. ¿No ha visto a los esposos en proceso de divorcio? Guárdenos Dios. El archivo de dolores. ¿Pero por qué? Porque una persona calumnia. Es una ofensa no resuelta que se convirtió en falta de perdón. Toda la falta de perdón son ofensas no resueltas. La mal gestión de las emociones nos impide tener la sinceridad. Por eso las patrañas. Yo le voy a decir mentiras para sacarle verdades. Yo le voy a decir esto para aquello. Yo le voy a decir, ¿por qué? Porque no existe la sinceridad de decir en verdad. De corazón le digo, no sé cómo lo tome, pero a mí no me gusta lo que usted me dijo y tampoco me gusta cómo me lo dijo. Pero no. El ofendido busca al chismoso, el chismoso al calumniador, el calumniador al crítico, y todos están esperando, sígame los malos. Entonces los malos, dice Mateo, los malos se acompañan unos a otros. Y voy a decirle algo más fuerte, un carente busca a otro carente. Un carente nunca va a buscar a alguien, ay venga, a mí no me gusta estudiar y esto es una pereza, qué horrible que mi mamá me mande al colegio. Entonces, venga, ¿quién juega conmigo en el celular mientras la clase? ¿Quién no presta atención? ¿Con quién molestamos a los demás? El buen alumno se sienta en la primera fila, estudia y después de ver quiénes son los mejores, esos son sus amigos. Pero un carente busca a otro carente. Es la razón por la que el mundo dice, y no es tan descabellado, dime con quién andas y te diré quién eres. Jamás, y lo he visto. Llevo 30 años de servicio completo e ininterrumpido a Dios. No he tomado vacaciones ni un día en el Señor. Siempre he estado en el Señor. Y hasta aquí Dios nos ha guardado y jamás he visto que una persona no chismosa se vea en un problema. Jamás, jamás. Siempre he visto que un chismoso busca a otro chismoso. Un crítico busca a otro crítico. Y normalmente a la persona que le sobra carácter es la sumatoria de las virtudes de una persona. Carácter no es que yo grito más duro, no, carácter es sumatoria de virtudes. Por eso a la persona que le sobra carácter, jamás en la calle le va a molestar a alguien, jamás una persona le va a decir, usted no sabe, usted no se enteró, usted no sé qué. No, a ella no le dice, porque el demonio auxiliador le va a decir a la persona, espérate a que te diga, y le va a poner los puntos sobre las íes, y le va a decir cuántos pares son 3 moscas, con absoluto respeto de amor. Sí. Y si todo eso fuera cierto, ¿a ti qué? Fueron las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Tenemos que aprender de Jesús. Señor, mire, el Juan se vino todo chismoso ahí detrás, ¿y usted qué va a hacer con él? Y Jesús, ¿qué le dijo? Discúlpeme la displicencia, ¿a usted qué le interesa? Preocúpese usted por su vida y deje que él se preocupe. Y si a mí se me da el gusto, le dijo Jesús,
Y si a mí se me da la buena voluntad y lo dejo vivir 100 años y que disfrute, ¿a usted qué? Entonces, tenemos que saber cómo piensa Jesús con respecto al chisme y a la crítica y a la calumnia. La pregunta es, y no se la voy a hacer a otra persona, yo le voy a decir, ¿y a mí qué? ¿Eso en qué me cambia mi comunión con Dios? Pero no solamente estos dos, no solamente la amargura, que es la mamá de los pollitos del odio, no solamente la calumnia, que es la mamá de los pollitos del chisme, la crítica y la murmuración, sino todos, absolutamente todo demonio tiene auxiliadores, aún los espíritus de pérdida de identidad de género. Y la noticia es que los demonios se buscan y un carente busca a otro carente. Un niño es afeminado, otro niño es homosexual, otro niño no tiene clara su identidad y ellos procuran ser amigos. Y si no procuran, Satanás lo hace. Dos cosas marcaron mi vida para siempre. La primera vez que escuché a una niña de 4 años cartagenera, un pastor amigo mío de Melgar que ha estado predicando acá, que nos casó la última vez que vinimos, el pastor Francisco, hacía un programa porque él se llama Francisco de Paula. Entonces nosotros le decíamos Santander por molestarlo. Y él tenía un programa que se llamaba Tardes de Fiesta y trajo a unos niños de Cartagena, 5 niños de 4 a 10 años que habían tenido un Pentecostés. Y una nena de 4 años decía, es que papá me dio un ministerio. Ella no podía decir ministerio, pero los habían traído de Cartagena. Y en ese mismo programa, y estoy hablando de hace 30 años, salió una niña que había batallado hasta llegar a la iglesia con el homosexualismo y que era lesbiana, pero que dijo no cuando llegó a la iglesia, no, y no, por su lado, batalló solita, no invitó a nadie ni le dijo a nadie. Pasados unos años en la iglesia conoció a un niño que batalló solito contra el homosexualismo y finalmente ellos se casaron. Y cuando llevaban varios años casados, el uno le dijo al otro que batallaba con eso, que se separaran. Nadie cuando los presentó les dijo con qué batallaban, nadie los juntó, pero un carente busca otro carente. Créanme que el afeminado en toda la reunión de 5,000 personas sabe también que otra persona allí tiene el mismo problema que él y se juntará a él. ¿Por qué? Porque los demonios son montoneros. Su trabajo y el mío, como nos enseñó el Señor en la red de mujeres, es ver el demonio emergente desde el primer día. ¿Por qué yo me siento ofendido? ¿Por qué yo estoy sintiendo esto por la hermana? Si la hermana a mí no me ha hecho nada. ¿Por qué yo estoy sintiendo esto por el pastor? Si yo no le doy, y por eso la segunda parte de hoy es guerra espiritual a mis sentimientos. Los psicólogos creen, y respeto todo lo que crean, que gestionar correctamente las emociones es hablar de ellas. Si tú hablas de ellas antes de haber orado, puede que sea mucho peor el problema. Pero si tú oras y cuando ya Dios haya trabajado a través del Espíritu Santo en ellas, tú hablas de ellas, otra será la solución. Gestión de emociones es 2 cosas: vigilancia de que no entre nada malo y batalla si entró. Eso es gestión de emociones, no es otra cosa. No son horas de terapia, no son horas de psiquiatría, son tiempo en la presencia de Dios. No son otra cosa. Y después de que Dios te lo resuelva, no habrá poder humano ni poder demoníaco que te vuelvan a llevar a eso. Nunca jamás en la vida tú volverás al pasado, a las tristezas, a las amarguras, porque lo que Dios hace lo hace completo, perfecto y suficiente y para siempre. Así que es tan claro como el agua, brillante como el sol, cristalino y radiante como la luna. Tenemos que saberlo. Pero los demonios trabajan en una progresión. En una progresión. El niño tiene 2 años y se enojó un ticito. Él se puso bravo, tiró las cosas y tú le dijiste, a la regadera. No, mamá, perdóname, y se calmó. Pero ya entró el espíritu de enojo. Entonces él ya más grande tira todas las cosas y ya no se calma frente a la regadera, sino dentro de la regadera, produciendo ira dentro de su corazón porque ya sabe que la mamá lo mojó y eso ya produce una ofensa. Y eso va a producir progresión jamás. Yo lo planteo de esta manera. No es que el Señor se paró en el hotel y dijo, ay, ¿cómo llegué aquí? Me dieron burundanga. No, no pasó eso, aunque ha pasado también.
en muchos casos. Pero normalmente el adulterio no es así. Normalmente es que el Señor está trabajando con su secretaria, empujó la mano, se cruzaron los dedos y, ay, perdón, pero le tocó la mano y sintió algo. Con las cogidas hay que tener muchísimo cuidado. Después, por haberse cogido y haber sentido algo, se miraron. Lo cual dice la Biblia que está prohibido para nosotras las mujeres de Dios mirar a los ojos a otro hombre que no sea nuestro hombre. La Biblia lo dice así, porque el encuentro de miradas es lo que el mundo denomina amor a primera vista y la Biblia también. Necesitamos entender eso y se miraron. Nosotras guardamos respeto, no es que nosotras vamos a estar así. Uno habla, tenemos que entender el tema, uno habla. Lo que quiere decir la Biblia es que no nos quedamos mirando a ese hombre como lo miraría a su esposa o como usted miraría a su esposo, sino lo miramos y continuamos porque somos señoras. Tenemos que saber eso. Pero después hubo un encuentro de miradas, después mi esposa no me escucha. Si su merced me regala un minutico, yo le cuento mis problemas. Después dijo, no, pero es irrespetuoso que yo solo le cuente mis problemas a su merced. Cuénteme usted los suyos. Ay, no, pero qué pereza estar hablando de los problemas en la oficina. ¿Por qué no hablamos de los problemas tomándonos un tinto? Después de tomarnos un tinto comienza una amistad que va a generar llegar hasta un hotel y pregúntale a todos los buenos hombres decentes y honorables que hayan caído, que te van a decir, así fue. Me enredé. Jugando, me fui enredando y Satanás tomó control y empezaron los auxiliadores a trabajar en mí. Mi esposa empezó a portarse mal, mis hijos empezaron, la economía, el trabajo, y encontré en ese enviado auxiliador de las tinieblas una solución a mi vida, que lo que no me dijeron fue la parte completa, que el que te ofrece el cielo puede llevarte al infierno, que el único que te ofrece y te dará lo que sí es verdadero es Cristo. Entonces tenemos que pensar en eso. Así que mis amados, cuando pensamos en esto, hay una sola solución y es impedir antes de que entren. Y por eso hoy hablamos de guardar activamente nuestro corazón, atentos, alerta. En Colombia diríamos pilas ante cualquier cosa que yo sienta que no es normal. Si nosotros hiciésemos esto en nuestro cuerpo, sin ser hipocondriacos, sino que dijéramos, ala, me dolió el pie, me lo voy a ungir, voy a orar, voy a pedirle al Señor, y si el dolor continúa voy al doctor. Pero Dios siempre es nuestra primera opción, pero sin descuidar. Pero si uno dijera, me dolió el corazón, yo sentí mirar feo a la hermana y la hermana no me ha hecho nada, ¿qué está pasando aquí? Porque muchas veces los auxiliadores consisten en eso, en que hoy no te acuerdas que hace 4 años una persona te dijo que esa hermana era mala, y entonces hoy que estás frente a ella dice, pero yo siento que ella me cae mal y ni siquiera sé por qué, porque la crítica ya había entrado al corazón hace 1000 años, pero hasta hoy, el día del pecado y el día que Satanás dijo, hoy pondré amargura, ese día entra. No nos levantamos un día amargados, comenzó la crítica, comenzó la quejadera, comenzó la molestia, comenzó la inseguridad, comenzó la insatisfacción, comenzó la desilusión, la decepción. Cuando se suman toditos, apareció la amargura. Y la Biblia dice que la amargura es uno de los mejores frutos que existe, que produce mucho fruto y contagia a muchos, dice en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, mis amados, concluyo con lo que el Señor nos propone. La contaminación del corazón es algo que todos podemos impedir y lo único que tenemos que hacer es guardar activamente nuestro corazón. Cuidado filtrando lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos, y cuidado en guerra espiritual. No tenemos por qué quedarnos así. El mundo dice, lo que está torcido jamás se enderezará, y Jesús dijo, yo vine a enderezar lo que está torcido. El que se quiera quedar torcido no se somete a Dios, pero el Señor nos dio una fórmula la semana pasada: sométese a Dios, resiste al enemigo y huirá de vosotros. Esa es nuestra fórmula, Santiago 4:8, y la tenemos clara en nuestro espíritu y en nuestro corazón, amén. Así que nos ponemos de pie y me despido de la audiencia que nos acompaña desde sus hogares diciéndole, sobre toda cosa guardada, guarda activa y solícitamente tu corazón, porque del mana la vida. Aleluya. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.